Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy con un tema también muy importante: ¿qué hacer con los conflictos? ¿Se puede aprender algo? Antes de ir directamente a los conflictos o los problemas, vamos a hablar dónde se dan. Y es que en general, pues se dan dentro de la convivencia. ¿Convivimos con la familia? Pues sí. ¿Convivimos con amigos, con compañeros de trabajo? Pues definitivamente en estos lugares pues estamos teniendo conflictos. Nada más ni nada menos que la palabra de convivir la podemos definir con vivir con. Quiere decir que es compartir constantemente con otras personas diferente a nosotros todos los días. Y la pregunta obligada sería: ¿se puede aprender a convivir con otros hombres, con otras mujeres, con diferentes edades, con diferentes experiencias, con diferentes gustos, diferentes habilidades, necesidades, preocupaciones e intereses? Pues tenemos que hablar de habilidades sociales. Recordarán que en otras charlas hemos platicado de las inteligencias múltiples. Aquí es donde necesitamos hablar de una inteligencia, la que nos permite atender a los demás. Y es que se basa en la empatía, en ponernos en los zapatos del otro, reconocer sus motivaciones, sus razones, sus emociones. Tener la capacidad del trabajo en equipo, de cooperar en proyectos, de asumir responsabilidades por el bien de los demás. Son personas que normalmente son autónomas, son líderes, ¿no? Tener una buena convivencia sería que no existan conflictos. Tener una buena familia significa que no vamos a tener problemas o discusiones. Segura estoy que a estas alturas todos en casa hemos pasado por toda clase de conflictos, por cualquier motivo, ya sea la televisión, las redes sociales, por la limpieza de la casa, por los calcetines, por los trastes, por la ropa, por todo. Y es que de verdad estamos pasando muchísimo tiempo con nuestras familias. Aquí es donde necesitamos tomar en cuenta lo siguiente: conflictos vamos a tener y hay que enfrentarlos en todas partes y en todos los contextos. Me da mucha risa porque anteriormente, espero que ya no, en las películas, cuando por fin, sobre todo las románticas, la pareja conseguía casarse o estar juntos, salía y fueron felices para siempre, ¿no? Normalmente en las películas o los cuentos infantiles. Y esto no es cierto. Definitivamente es complicado, porque empieza una convivencia del día a día. Y bueno, volviendo un poquito a la realidad, nunca debemos perder de vista que en la convivencia diaria siempre habrá conflictos. ¿Qué no debemos dejar pasar? Principalmente el respeto. A tratar mejor a las personas. ¿Se acuerdan de esta frase que conocíamos? El tratar mejor a las personas de lo que a veces se merecen o de quienes son, para evitar que se comporten peor, ¿no? Tomar en cuenta sus derechos. Tienen derecho a expresarse, a defender su punto de vista, a ser escuchados, siempre con dignidad. No es que se les esté haciendo un favor. Los conflictos se deben enfrentar. Darles la vuelta no nos llevará a nada, pero sobre todo evitar la violencia, los golpes. Ya decíamos, a veces las palabras pueden herir más, incluso las miradas, las acciones y las actitudes que a veces llegamos a tomar. Creo que a veces el lenguaje corporal suele decir más que nuestras propias palabras. Existen dos tipos de paz: la paz positiva y la paz negativa. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues en la paz positiva se toman en cuenta las necesidades, los intereses, se hacen acuerdos y se llegan a soluciones. En el caso de la paz negativa, o lo que le llamaríamos la paz barata, pues tampoco existe violencia, pero no tenemos tiempo o no queremos resolver las cosas. No nos interesa, quizá. Por lo mismo, no hay soluciones, no hay acuerdos. Y mientras dejamos que el tiempo pase y hacemos como que no existen, ¿no?
Esto pasa cuando castigamos a los chicos, compramos una paz barata, donde no hay un aprendizaje. El niño o el chico no se hace consciente de lo que sucedió, no sabe qué tiene que modificar ni cómo lo debe hacer. Entonces, ¿qué hace falta aquí? Resolver un conflicto o un problema es un proceso de inteligencia. Y empecemos por la primera, la intrapersonal. Y no es solo hacer uso del, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? O ¿para qué me dicen? Más bien es saber que si ya sé cómo soy, necesito autorregularme, conocer mis posibilidades, aprender de mis errores. Soy resiliente, soy capaz de tomar decisiones, pero otro tipo de decisiones, no las mismas, las que siempre me han llevado a tener este conflicto con los demás. Siempre hablo, siempre levanto la voz, o por el contrario, nunca digo nada. Espero a que sean los demás los que hablen, los que griten, los que se expresen y los que resuelvan los problemas, y no tomo riesgos. La inteligencia interpersonal es la capacidad de expresar lo que siento, de comunicar lo que estoy pensando. Me puedo hacer escuchar. En el conflicto parte de la solución, si no es que yo diría que la solución está de pronto en escuchar a los demás. No por nada tenemos un par de oídos y solo una boca, porque necesitamos tener una escucha activa, ya lo decíamos, no solamente las orejas, también la mirada, también el corazón. Cuando se trata de nuestros hijos, deseamos que estos adolescentes tengan una mejor experiencia de la que nosotros pudimos haber tenido. Necesitamos brindarles tiempo, un espacio y ayudarles a que se expresen lo que sienten principalmente y que comuniquen lo que están pensando. Sobre todo, tienen que aprender a escuchar desde pequeños. Imagínense en un salón de clases con 30 alumnos, la cantidad de problemas con los que podemos enfrentarnos todos los días, porque ellos conviven ahí muchas horas. Imagínense en un día, en una semana, en un mes, bueno, son muchos. Necesitamos afrontar los problemas necesariamente, porque de eso va a depender una buena convivencia, algo que llamamos en las escuelas una sana convivencia. Y es que ellos tienen que aprender a hacerlo, porque pueden hacerlo incluso sin los adultos. Normalmente esto lo hacemos en las escuelas las primeras semanas de clases. Necesitamos plantear ciertas normas que van a ser el precedente para poder avanzar. A veces nos cuesta mucho trabajo, porque desde casa ya traemos ciertas instrucciones. ¿Y quién no se ha topado con si te pegan, pega? Y los chicos obedientemente lo hacen, porque es una instrucción de un adulto. Y es más, no es cualquier adulto, son sus propios padres. Imagínense un ejemplo, porque esto nos pasa muy seguido. Una chiquita trae una goma muy bonita, muy elaborada, muy decorada a la escuela, y pues obviamente es algo que llama mucho la atención, y todas las niñas y todos los niños la quieren ver, ¿no? Incluso la quieren usar. Pero pues obviamente, como es normal, los chicos a veces no quieren prestar sus cosas porque no quieren que se las gasten, que se las maltraten. Pero pues hay chicos muy intrépidos y se atreven y se arriesgan a tomar las cosas, ¿no? Porque quieren verlas, porque quieren tocarlas, quieren olerlas, porque hasta huelen padre, ¿no? Pero ambas chicas tienen la instrucción de que si te pegan, pega. Entonces, en ese forcejeo de que una quiere verla y la otra no quiere mostrarla, pues ya se empujaron, otra ya arrebató las cosas. ¿En qué creen que termina esta historia? Pues sí, seguramente en los golpes, en los gritos. Claro, si los maestros están en el salón de clase, pues obviamente no podemos dejar que esto suceda. Pero desgraciadamente las cosas pasan muy rápido a veces. ¿Qué pasa si los chicos se encuentran en el recreo o en el baño? Pues obviamente que la situación va a desencadenar pues una discusión, una pelea, incluso pueden agredirse. ¿Qué pasa si estos chicos fueran en secundaria? Digo, cambiando el contexto, incluso el motivo del conflicto.
Pueden incluso verse a la hora de la salida, buscarse en algún lugar, y pues obviamente esto va a trascender a una situación más complicada, como lo que pasa con los adultos. ¿Cuántas veces nos hemos subido al metro y nos hemos encontrado con situaciones lamentables, con este tipo de escenas de violencia? Que pues ya es muy común verlas en todas partes, ¿no? Las redes sociales están inundadas de este tipo de videos, donde incluso ya no nos sorprende. Ya es muy común y está siendo algo muy normalizado el que la gente resuelva las cosas con violencia. Bueno, eso de resolver, dejémoslo de lado. Por suerte, existen aún los valores. Entre los valores humanos más importantes encontramos el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la honestidad, bueno, muchos otros. Una definición de los valores que más me ha gustado es ¿dónde y a qué le pones valor? Es decir, ponerle valor a lo que para ti es valioso. Por ejemplo, en tu casa, en tu familia es importante la honestidad, pues obviamente va a ser algo que vamos a trabajar. La responsabilidad o es la solidaridad. Y en eso hay que estar trabajando día a día. Pero como todo lo que aprendemos, si lo queremos enseñar, tenemos que vivirlo. De esta forma se van a contagiar fácilmente. Y en medida que nuestros hijos se vayan haciendo adultos, los valores cada vez se van haciendo más finos. Por ejemplo, cuando los chicos son niños y nosotros queremos hablar del respeto, les explicaremos que el respeto a los compañeros es no molestarlos, no pegarles, en fin, ese es el respeto. En el caso de los jóvenes o de los adolescentes, trasciende que el respeto también implica su cuerpo, sus gustos, sus intereses, incluso sus sentimientos. Y en el caso de los adultos nos vamos a dar cuenta que el respeto también incluye las ideologías, las creencias, las preferencias y respetar los puntos de vista. Entonces, ¿qué hacer con los niños? ¿Qué hacer con esta educación con nuestros hijos? Los niños todo el tiempo están preguntando, siempre nos preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? ¿Por qué no les respondemos? A ver, piensen. Normalmente con los niños, pues nos va a implicar tiempo, nos implica disposición, el informarnos, es una realidad. ¿Qué pasa si un chiquito nos pregunta, ¿por qué vuelan los pájaros? Una pregunta muy común. Pues porque tienen alas. ¿Y por qué tienen alas? Porque las alas tienen plumas. Y pues algunos papás creemos que esa ya es una respuesta, ¿no? Y perdemos de vista que ellos son investigadores, científicos por excelencia. Y van a comprobar lo que les dijimos en la primera oportunidad que tengan. Y si un día un chiquito se encuentra unas alas y afortunadamente vive a ras de piso, seguramente va a querer corroborar lo que le dijimos. No va a pasar de que se desilusionen que por más que aleteó y movió los brazos con las alas y con esas plumas, pues no pudo volar. Pero ¿qué pasa si este chico lamentablemente vive en un sexto piso? Un día los papás dejan la ventana abierta y se encuentra unas alas. Va a querer comprobarlo. Y así sucedió. Desgraciadamente les estoy hablando de un hecho real, que hace mucho tiempo salió en las noticias, hace muchísimos años, y fue muy lamentable. Enseñar a nuestros niños a pensar nos va a implicar tiempo y nos va a implicar investigar. Sin embargo, ya sabemos que ellos pueden encontrar las respuestas, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Pues si ya hace mucho tiempo descubrimos que van más adelantados que nosotros en cuestión de las tecnologías. Los adolescentes, por un lado, ya dejaron de ser los niños obedientes. Ellos ya están tomando decisiones y ya no nos están preguntando, cosa muy diferente a los chiquitos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se están enfrentando solos a un mundo de información que puede ser real o puede ser falsa. ¿Realmente están preparados? Ellos están aplicando los valores que ya les hemos impuesto.
Y no necesariamente tienen que ser positivos o aceptables. Lo que estamos viviendo cada día habla más y grita más. Ellos pueden encontrar el sentido a las acciones, a nuestras acciones y a nuestras decisiones. Depende cómo les convenga. ¿De qué sirve llenarlos de cosas? De un currículum de aprendizajes impresionante, de muchos títulos profesionales, si dejamos de construir a la persona, al ser humano. ¿Qué pasaría en el trabajo del futuro de estos jóvenes? La gente que va a transformar la sociedad. Necesitamos que tengan valores. Y de verdad todo el mundo piensa y todos decimos y escuchamos que se están perdiendo, y es verdad. Porque ¿en qué estamos poniendo el valor actualmente? ¿En el dinero? ¿En la imagen? ¿En las cosas fáciles? ¿En lo que no te implica un esfuerzo? ¿O en escuchar? ¿En cooperar? ¿En ser flexible? ¿En tener la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida? Convivir construye a una persona. Y aquí es donde les pido a los papás que siempre tengan mucho cuidado. Sobre todo cuando notamos que los chicos no son capaces de convivir con los demás, con niños de su edad, con sus iguales. Están todo el tiempo a las faldas de las mamás o de las manos de los papás y tienen miedo de jugar con otros niños, de enfrentarse a esta socialización porque tienen miedo. ¿Qué hacer con la escuela y este pequeño espacio de sociedad? Y bueno, generaba esta convivencia. Se considera a la escuela como el lugar por excelencia de una formación formal o de una educación formal, porque es ahí donde se tienen claros los objetivos, donde se supone que el personal está capacitado, donde existe un programa de contenidos y aprendizajes completamente estructurados. ¿Qué hacer si no regresamos? Pues nada, preparar a la familia, preparar a las personas con las que vivimos y vamos a seguir conviviendo. Necesitamos ponernos de acuerdo en lo que sí es la convivencia. No es seguir reglas nada más, menos si son impuestas. No es el silencio barato, ya hablábamos de eso. El que no me molesten, no me interrumpan. ¿Habrá conflictos? Sí, claro que habrá conflictos. ¿Se van a esconder? ¿Se van a evitar? ¿O cómo los vamos a enfrentar? La diferencia es esta. A partir de hoy, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? ¿Qué vamos a aprender de cada problema? Las normas, si no mal recuerdo, creo que en una de las primeras charlas comentamos que todos los lugares tienen normas, que necesitamos tener espacios regulados. ¿Y quiénes las van a poner? Necesitamos construirlas entre todos. Esto es algo que trabajamos, les decía, en las escuelas los primeros días. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasará si no lo hacemos? Sobre todo las consecuencias. Y aquí es donde los chicos tienen que hablar, porque no son castigos. Las consecuencias son las leyes de la física. A toda acción hay una reacción natural. Por ejemplo, ¿por qué les proponemos a los chicos que caminen en lugar de que corran? Y ellos nos dicen, es porque puedes chocar con alguien, te puedes resbalar, te puedes lastimar, y casualmente pasa el ejemplo, ¿no? Sale el chico corriendo y ya chocó con alguien, ¿no? O se lastimó. Y es ahí donde ellos tienen este aprendizaje. Ojalá no lo pasaran para entenderlo, pero a veces lo tienen que vivir de esta forma. Si ellos no participan en la construcción de estas reglas, no son sus reglas, son de otros, de los papás, de la maestra, del salón, de la escuela, pero jamás son mías. Cuando ellos participan, saben qué esperar. Y van a poner también en la mesa su lista de necesidades, de preocupaciones. Y en el caso de los adolescentes, su participación es sumamente importante. Ya les decía, no es lo mismo creer que son impuestas a que fue algo que construimos y que ya sé que tengo que esperar la consecuencia a mis propias acciones. A veces como padres queremos todo para nuestros hijos, ¿verdad? Todo para ellos. Pero sin ellos,
¿En dónde está la madurez? ¿Cómo van a empezar a tomar decisiones? ¿Diciéndoles qué deben hacer? ¿Hay que estar en desacuerdo? Sí, completamente válido. No es necesariamente saludable ni estar todo el tiempo en un extremo ni en el otro. Por decir la confrontación. Todo el tiempo en confrontación es desgastante. Sin embargo, también decir que sí a todo definitivamente tiene que ser frustrante. Necesitamos enseñarles a dar argumentos, sin dañar a las personas. Enseñarlos a pensar en las consecuencias, que ellos sean reflexivos, que se hagan responsables de esas decisiones. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo pueden solucionar las cosas? Hay que enseñarlos a afrontar retos, implicar todo, la mente, porque de verdad tenemos que analizar las cosas, el corazón, poner por encima los sentimientos que estamos teniendo y los que tienen los demás. Las habilidades, porque no todos podemos hacer lo mismo. ¿Qué cosas me cuesta trabajo realizar? ¿Y para qué cosas funciono mejor? En otra charla también hablamos de los médicos, de los científicos, que están enfrentándose a nuevos retos, ¿no? A cosas nuevas, y que quizá estas no fueron enseñadas en sus escuelas. Estos virus que mutan es algo definitivamente nuevo para ellos. ¿Cuántas veces hemos pensado que perdimos el tiempo con ciertos conocimientos? Sobre todo en la escuela, ¿no? Yo les platiqué que en algún momento anduve en la ingeniería y bueno, por ejemplo en matemáticas, bueno, desayunábamos, comíamos y cenábamos con matemáticas. Había operaciones complejas que nos llevaban una hoja y otra y otra y al final los resultados no nos decían mucho. Y nos preguntábamos, bueno, ¿esto dónde lo vamos a aplicar? Seguro esos ejercicios tal cual en la vida no se nos han vuelto a presentar tal cual. Pero el buscar la solución, el trabajo mental que realizamos para llegar a encontrarla, eso sí, lo tenemos que aplicar en todas partes. Si nos quedamos con esta idea de esto no me lo enseñaron en la escuela, pues vamos a ser parte de la cultura de la queja y no de la transformación. Ya les decía, un conflicto no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Al contrario, es una oportunidad de aprendizaje. ¿Nos va a causar malestar? Sí. ¿Dolores de cabeza? Claro que sí. Nos llevan una gran carga emocional. Y es que necesitamos esperar la calma. Esto no es fácil. Las neurociencias nos dicen que un aproximado de 20 a 30 segundos pues nos llevan un poquito a bajar, a encontrar este centro. Y un comercial en mis tiempos decía, cuenta hasta 10, ¿no? Y hasta salía ahí el conteo, 1, 2, 3, estabas tú, 5, 6, 7, 8, y no pasaba el enojo, ¿verdad? En ese momento no podemos abordar el problema. De verdad, no sé si han notado que la atención cuando estamos muy enojados, a veces nos lleva a que no fluyan las ideas, a trabarnos, ¿no? Y por eso llegan a decir que te estás trabado de coraje. Para abordar un conflicto necesitamos tener en claro la situación. Hay que racionalizarlo. Es decir, necesitamos necesariamente analizar las causas, sobre todo si estas son recurrentes. A veces sí necesitamos sanar. Normalmente muchas cosas y muchos conflictos tienen que ver con la interpretación. Y se pueden resolver algunas cosas y quizá habrá otras que no podemos resolver porque quizá ya no dependen de nosotros. ¿Qué necesidades tenemos? Aprender a negociar con las personas. Esto es básico. Si queremos afrontar los conflictos necesitamos escuchar ambas partes. Y en este caso los adultos hacemos un gran trabajo de mediación. Decirles y enseñarles a que ellos expresen cómo se sienten. A veces esto es algo que evitamos mucho y es que de verdad no nos gusta sentirnos débiles o darles herramientas a las personas para que nos lastimen. Necesitamos aprender a negociar, donde ambas partes ganen. Y es que esto es complicado porque no nos enseñaron a hacerlo.
primeramente necesitamos una buena referencia. Y si nosotros no lo estamos gestionando bien en casa, quizá nuestros chicos no están teniendo de los mejores ejemplos. La escuela sola no puede. Ya dijimos esto. Necesitamos a fuerzas de los padres. Y los padres, las familias, de la forma en cómo estén conformadas. Este entorno de aprendizaje basado en el amor, en la construcción del ser humano. Las familias necesitan de nosotros, de los maestros y de las escuelas. En algún momento platicamos que la escuela es la enseñanza formal, pues también la casa es la enseñanza informal. Y ellos van a aprender temas de cuidado de la salud, de la alimentación, de la importancia del ejercicio, de la seguridad vial en su casa. Sin embargo, todos estos temas últimamente están en las escuelas, porque en algún momento los papás dejamos de verlos como algo importante. Ahora en casa seguro todos están trabajando en la importancia de la limpieza, de la higiene, la preparación de los alimentos, en poder ejercitarse con las pocas posibilidades, la cultura de tránsito. Y bueno, creo que todos sabemos o conocemos de casos de personas que las han atropellado bajo un puente, y no necesariamente involucra a las personas que tienen un auto. Esto nos involucra a todos. La educación no formal involucra también a los niños fuera de casa. La televisión, el internet, las redes sociales, la calle, la gente que visitamos, incluso los familiares que frecuentamos. Y aquí es importante poner mucha atención a la familia. No necesariamente compartimos los mismos valores. No demos por hecho que si son primos, que si son los abuelos, los tíos, los amigos, ya no requieren una observación en la convivencia. La educación es la mejor inversión que toda sociedad necesitamos y debemos hacer. Lo que se siembra hoy, ya les decía, se va a cosechar el día de mañana. En el caso de los niños, las circunstancias en que los estamos formando son diferentes a lo que nos tocó vivir a nosotros. Analizar el entorno en donde vivimos. Necesitamos un cambio, ¿verdad? Y nosotros necesitamos cambiar. Hay que estar conscientes que los niños y los adolescentes son multitareas, pueden hacer muchas cosas. Necesitamos hacerlos parte de esta cultura de prevención, de todas las posibilidades. Tenemos que prepararlos para los diferentes escenarios. Regresemos o no a las escuelas, y de qué forma vamos a regresar. A los adultos nos cuesta mucho trabajo aprender, porque lo primero que tenemos que hacer es desaprender, y hay que tener disposición para hacerlo. No nos gusta vivir en la incertidumbre, no nos gusta la sensación de inseguridad, y no soportamos la presión. Pero aún con todas esas limitaciones necesitamos y estamos obligados a trabajar con los chicos. Que ellos se reconozcan, que sean resilientes, es decir, que puedan prepararlos desde dentro. Porque no sabemos en qué momento lo van a aplicar. Necesitamos transformar la sociedad para aprender a ser mejor ciudadano. No puede caer solamente en una persona, en los padres o en la escuela. Necesitamos aportar propuestas. Urgen líderes que vean más allá de sí mismos, de lo que tenemos y lo que queremos. Necesitamos apoyarnos entre nosotros, aprender a cuidarnos, innovar, formarnos en valores, sobre todo que vayan de vivir sus sueños y sus aspiraciones a realidades. ¿Qué queremos de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes? ¿Que sean parte de los conflictos? Ya tenemos muchos. ¿O que sean parte de la solución? Yo creo que todos quisiéramos verlos en las soluciones. Entonces, no es fácil. Tenemos que empezar por nosotros. Pues espero que les guste este tema y nos estamos viendo. Cuídense mucho.